Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de Principios de Informática. En esta ocasión vamos a tener el siguiente tema para analizar durante la sesión. Vamos a ver lo que son las variables, cómo se asignan o cuáles son las instrucciones de asignación de las variables, y vamos a ver también las instrucciones de entrada y salida principales que tenemos en Python para poder trabajar con información que viene del usuario y con resultados o con información que queremos presentarle al usuario. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente con lo que son las variables. Básicamente una variable en programación corresponde a una posición de memoria o a un lugar específico en la memoria donde la computadora va a empezar a almacenar datos que nosotros tal vez vamos a ocupar durante la ejecución del programa. Entonces, toda variable va a tener primero que todo un nombre o un identificador para nosotros poder hacer referencia a ese espacio de memoria en particular, y va a tener también un valor asociado a ella. Las variables en Python se crean mediante instrucciones de asignación, y aquí tenemos un ejemplo. Vean que aquí yo estoy creando una variable a la que le estoy llamando num1, que en realidad es, digamos, una contracción de número 1, ¿verdad? Yo le voy a poner a esta variable num1 y con el símbolo de igual yo le voy a asignar un valor a esa variable. En este caso le voy a asignar el valor 90 decimal. Entonces, el programa va a crear inmediatamente la variable num1 y le va a asignar un valor que es el valor 90. ¿Ok? Esa es la instrucción general para la creación y para la asignación del valor de una variable. Noten que el símbolo que se utiliza para asignar valores a una variable es el igual. Entonces, aquí realmente yo no estoy haciendo una comparación, yo no estoy diciendo que num1 sea igual a 90, sino que le estoy asignando el valor 90 a la variable num1. Recuerden que cuando nosotros hacemos comparaciones, para la igualdad tenemos que utilizar el doble signo de numeral, de igualdad, precisamente porque el signo de igualdad solito se utiliza nada más para asignarle valores a variables. Entonces, una vez que una variable ha sido creada, entonces ya podemos utilizarla en cualquier otra instrucción dentro de nuestro programa, e incluso podemos cambiar el valor que la variable tiene, podemos actualizarlo, podemos ponerle un valor diferente. Entonces, lo que hay que tener cuidado es de utilizar las variables cuando ya nosotros las hayamos creado previamente en el programa. Si nosotros intentamos utilizar en alguna instrucción una variable que aún no ha sido creada, vamos a encontrar un error durante la ejecución del programa. Entonces vean este ejemplo acá, donde yo vuelvo a crear num1, le asigno un 90, creo num2, una variable diferente, y le asigno 80, y ahora creo una variable adicional, una tercera variable llamada resultado, a la que le voy a asignar la suma de num1 más num2. Esto también es válido, podemos ya utilizar las variables dentro de otras instrucciones luego de que estas variables ya fueron creadas. Entonces la computadora va a ir a buscar la posición de memoria llamada num1, va a encontrar el dato que tiene esa posición de memoria, que es un 90, y se lo va a sumar al dato que tiene la posición de memoria llamada num2, que en este caso es la variable num2 y tiene un 80. Por lo tanto, al final la variable resultado va a tener la suma de 90 más 80, o sea 170. Ese número es el que va a quedar guardado en la variable resultado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros utilizamos nombres para las variables, estamos realmente creando un identificador para cada una de estas variables. En Python hay ciertas reglas a la hora de definir nosotros el nombre de esas variables. Esos nombres pueden contener letras, pueden contener dígitos y pueden contener símbolos, como por ejemplo el guión bajo. Lo que no podemos tener son espacios, no podemos dejar espacios entre los caracteres de las variables. Si vamos a dejar un espacio, mejor utilizamos el guión bajo para
llenar ese espacio con un carácter, en este caso. El nombre de las variables no puede comenzar con un dígito, eso es muy importante. Y se debe tener cuidado del uso de las mayúsculas y de las minúsculas, porque Python es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Yo puedo crear una variable que se llame nombre, por ejemplo, eso es un nombre válido. Puedo llamarla número. Hay que evitar utilizar tildes, ¿verdad? Porque recuerden que las tildes no existen en inglés, por lo que si nosotros usamos número con tilde, esa U con tilde podría crear problemas a la hora de definir la variable, nos podría generar errores. Num1 es también una variable. Vean que aquí no estoy dejando un espacio, sino que el espacio lo estoy rellenando con el guión bajo. Si yo dejo un espacio aquí, altero la sintaxis de la variable y me va a generar un error también. Ahora, nombres inválidos, yo no puedo tomar una variable y ponerle un nombre que inicie con un dígito. Por ejemplo, esta que se llama 7 nombre es un nombre inválido porque comienza con un dígito. 5 lugar es un nombre inválido porque comienza con un dígito. Y hay que tener cuidado, como les decía, con el asunto de las mayúsculas y de las minúsculas. Si yo tengo una variable que se llama nombre con la n, con la primera n en mayúscula, esa variable no es la misma que si yo la llamo como nombre con n minúscula. Para la computadora estos dos nombres de variables serían diferentes. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros usamos mayúscula en alguna letra o mayúscula en todas las letras, hay que seguirlas utilizando así en el resto del programa. Entonces recuerden que estas dos cosas para Python son nombres diferentes. Ahora, cuando nosotros le asignamos un valor a una variable, el tipo del dato que nosotros le estamos pasando a la variable va a ser entonces ahora también el tipo de la variable. Entonces toda variable tiene un tipo asociado a ella y depende del dato o de los datos que nosotros le estemos asignando a ella. Entonces vean en estos ejemplos que num1 yo le asigno un 9, por lo tanto el tipo de la variable num1 va a ser un tipo entero, porque el número que contiene es un número entero. Si yo le asigno a num2 un 10.3, estoy creando una variable de tipo flotante, porque ese número que le estoy asignando es un número flotante. Y si yo a la variable nombre le asigno la cadena de caracteres Juan, vean que las cadenas de caracteres se indican con comillas, ¿verdad? Con comilla simple o con comilla doble. Yo prefiero utilizar comilla doble. Ahí estaríamos creando una variable de tipo string o tipo cadena de carácter, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos una variable ya creada y queremos conocer cuál es su tipo, entonces nosotros podemos utilizar la función type que vimos en la clase anterior, haciendo referencia a cualquiera de estas variables, y la computadora o la función nos va a devolver el tipo de la variable que nosotros estemos preguntando. Bien, ahora con respecto a las funciones de entrada y salida de información, es importante definir que estas funciones son las que nos van a permitir desplegar información y resultados en pantalla, o bien recibir información del usuario por medio del teclado. Para nosotros comunicarnos con el usuario tenemos que pedirle información. Si nosotros requerimos información del usuario, el usuario va a digitar esa información en el teclado, por lo tanto es una entrada. Y cuando ya el programa procesa esa información y genera resultados, muy probablemente nosotros vamos a querer desplegar esos resultados en pantalla, y para eso ocupamos una instrucción de salida o una función de salida. En Python las principales funciones de entrada y salida son estas dos que ustedes ven acá, la función print y la función input. La función print es una función de salida y la función input es una función de entrada. Entonces, vamos a hablar ahora de la función print en detalle. Esta función print lo que hace es que despliega su argumento como una línea de texto en pantalla. El argumento es lo que nosotros le colocamos aquí dentro de los paréntesis redondos.
que normalmente puede ser una variable o puede ser también una cadena de caracteres. Vean esta instrucción, por ejemplo. Tenemos print y dentro de los paréntesis colocamos una cadena de caracteres que dice hola mundo. Entonces, lo que va a hacer la función print es desplegar en pantalla precisamente ese mensaje, hola mundo. Entonces nosotros veríamos en la salida de consola esta cadena de caracteres. Vean que hola mundo, como les decía, es una cadena de caracteres o bien un string, ¿verdad? Bien, dentro de la función print también podemos utilizar secuencias de escape. Y las secuencias de escape lo que nos permiten es darle cierto formato al texto que nosotros estamos desplegando. Entonces, estas secuencias de caracteres que ustedes ven aquí son secuencias de escape. Si nosotros las incluimos dentro de la cadena de caracteres que vamos a desplegar, pues entonces la computadora va a hacer algo especial. Vean que la secuencia \n significa un comando de nueva línea. O sea, si nosotros escribimos print hola, secuencia de escape mundo, lo que hace la computadora es que muestra hola y mundo en líneas diferentes, ¿verdad? Hace lo que nosotros llamamos un salto de carro, es decir, cambia a la siguiente línea. Entonces ella despliega hola, cambia de línea y después despliega mundo. Si nosotros utilizamos el /t, tendríamos una tabulación horizontal. Y vean aquí un ejemplo. Si nosotros escribimos 3, secuencia de escape 4, secuencia de escape 5, nos inserta una tabulación entre cada uno de los valores que están en la cadena de caracteres. El / implica escribir un backslash, o sea, escribir el símbolo de la rayita inclinada como parte de la cadena de caracteres. Entonces, si nosotros le damos print /, lo que nos hace es imprimir un slash, ¿verdad? El símbolo, el carácter. Ahora, el backslash con una comilla simple, lo que indica es la impresión de la comilla simple, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos escribir don't, por ejemplo, que es una palabra en inglés que lleva esa comilla, la comilla la tenemos que insertar de esta manera con un carácter de escape. Si ustedes usan la comilla simple sin el carácter de escape, la computadora va a entender otra cosa. Va a entender que ustedes están terminando la cadena de caracteres antes y posiblemente les dé un error. Lo mismo para la doble comilla. Si nosotros queremos imprimirla en pantalla, ocupamos colocarla como un carácter de escape con el backslash antes, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de una oración en inglés. He says, hi, ¿verdad? Que eso es lo que estábamos diciendo. Él está diciendo hola. Entonces, para escribir las comillas utilizamos backslash y las comillas. Vean que esas comillas no hay que confundirlas con las comillas que nos delimitan la cadena de caracteres que están al inicio y al final. Entonces la computadora viene y nos escribe esta cadena de caracteres en pantalla. Entonces vean que esto sirve para darle cierto formato a lo que nosotros queremos imprimir en pantalla. Ahora, también podemos usar la función print para imprimir valores de diferentes variables. Por ejemplo, si en vez de colocar nosotros como argumento una cadena de caracteres en la función print, podemos colocar una cadena de caracteres más una variable, para que entonces la computadora imprima la cadena de caracteres e imprima también el valor que tiene la variable. Entonces, en este ejemplo tenemos print y la cadena de caracteres nos dice el valor de la variable es, terminamos la cadena de caracteres y con una coma indicamos que lo que viene es la variable o el valor de la variable que nosotros queremos desplegar acá, que sería el valor de la variable num1. Si nosotros ejecutamos esto, nos aparecería esta leyenda. El valor de la variable es 80. No nos aparece num1 como cadena de caracteres, sino que nos aparece el valor que tiene la variable num1. Ahora, para las funciones input, para recibir información del exterior, vamos a utilizar precisamente la función input. Y esta función se utiliza para solicitarle al usuario que nos dé cierta información y para nosotros también recibirla dentro del programa. Y esa función lo que nos muestra
es los datos solicitados y que el usuario escribió por el teclado. Entonces vean este ejemplo. Aquí tenemos una variable que se llama nombre, a la cual le estamos asignando el resultado de la función input, y entre paréntesis colocamos un mensaje. ¿Cuál es su nombre? Ese sería el mensaje que el usuario va a ver y que le va a solicitar información. La computadora y el programa van a quedar en pausa mientras el usuario inserta información en el teclado. Una vez que el usuario inserta la información y estripa Enter, el programa continúa y lo que sea que haya digitado el usuario se va a asignar entonces a la variable nombre. Entonces, como les decía, se nos va a mostrar la pregunta, ¿cuál es su nombre? Si yo soy el usuario, yo respondo Alejandro y presiono Enter. Por lo tanto, la cadena de caracteres con mi nombre, Alejandro, va a quedar contenida en la variable nombre. Entonces la variable nombre ahora va a contener la cadena de caracteres Alejandro. También podemos utilizarla para leer números, pero hay que hacer una instrucción adicional. Por defecto, la función input siempre nos va a retornar una cadena de caracteres, aun si lo que el usuario digitó es un número. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el usuario responde con un número y nosotros realmente queríamos recibir un número, entonces tenemos que convertir el resultado de la función input en un número. Y nosotros pues tenemos las funciones input y las funciones float que vimos en la clase anterior para convertir números o cadenas de caracteres en números. Entonces vean este ejemplo. Ahora la computadora me va a preguntar cuál es mi edad, cuál es su edad. El resultado de lo que yo digite en el teclado va a salir como una cadena de caracteres y va a quedar almacenado en la variable edad. Entonces, se me despliega la pregunta, yo respondo con un 32, por ejemplo, le doy Enter y ese 32 como cadena de caracteres va a quedar en la variable edad. Si yo lo que quiero es un número, recibir un número entero, por ejemplo, tendría que asignarle nuevamente a la variable edad el valor entero que contiene la variable edad. Entonces vean que aquí hay como una recursividad que en programación es totalmente válido. Edad vendría con la cadena de caracteres 32, por lo tanto la función integer me devuelve 32 como un número y queda sobrescrito en la variable edad. Entonces ya se borra la cadena de caracteres 32 que había antes y queda escrito un 32 como número entero. Entonces de esa manera nosotros podemos recibir con la variable input números desde el teclado. Bien, esa es básicamente la parte teórica y ahora lo que vamos a hacer es un poco de práctica y para cambiar vamos a utilizar esta vez el entorno PyCharm para irnos también familiarizando con PyCharm. Entonces, una vez que terminemos con la práctica, completamos la clase. Ok, entonces vamos a iniciar con esta parte práctica de la clase en la que vamos a estar trabajando, como les mencionaba, en el entorno PyCharm para también irnos familiarizando con ese otro espacio de trabajo. Entonces recuerden que PyCharm ustedes lo pueden tener aquí como un acceso directo y si no lo tienen acá como acceso directo pues lo vienen a buscar acá a donde dice JetBrains, ¿verdad? La carpeta de JetBrains y aquí tendrían PyCharm Community. Entonces le dan clic ahí y el programa se va a abrir. Puede aparecer pues varias cosas dependiendo de la forma en la que ustedes lo dejaron en la última vez que lo utilizaron, cuando lo instalaron, pero es probable que aparezca un proyecto ya creado, que fue el que se hizo durante la instalación. Si no les aparece el proyecto, no importa porque vamos a crear uno nuevo. Entonces, estos pasos yo los voy a hacer únicamente porque yo ya tenía un proyecto abierto anteriormente. A los que les aparezca la ventana de nuevo proyecto directamente, pues nos esperan ahí un momentito mientras nosotros llegamos. Vean que aquí entonces yo, como antes lo estaba utilizando con otro proyecto, me aparece pues la carpeta de ese proyecto. Lo que yo voy a hacer es cerrarlo.
Si a ustedes también les aparece pues una carpeta aquí con algún nombre y con esta estructura aquí abajo, pues entonces nos venimos aquí, seleccionamos la carpeta y le damos en File, Close Project, que vamos a cerrarlo y vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, si a ustedes les apareció esta ventana directamente, pues aquí es entonces donde vamos a comenzar. Vean que PyCharm me va a ir aquí poniendo una lista de proyectos que yo ya he ido trabajando en el entorno, de tal forma que uno los puede abrir rápidamente. Si ustedes ya no lo quieren ver, pues estripan en la X y lo cierran. Nosotros vamos a crear un proyecto nuevo desde cero y después dentro de ese proyecto vamos a crear un primer archivo de código. Entonces nos vamos a venir aquí a crear proyecto nuevo y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana lo primero que se nos pide es decirle a PyCharm, cuál va a ser el nombre del proyecto y dónde queremos guardarlo. Por defecto, PyCharm cuando se instala crea una carpeta que se llama PyCharm Projects. En mi caso está en la carpeta de usuario correspondiente a mi nombre y está en el disco duro. Ustedes pueden cambiar esta ruta si ustedes quieren con este botón, ¿verdad? Y cambian aquí donde quieren ustedes tener su proyecto almacenado. Yo lo voy a dejar en esta misma carpeta y le voy a poner un nombre, digamos, práctica 02. Ese va a ser el nombre del proyecto y el proyecto va a ser en realidad una carpeta dentro de esa otra carpeta que va a contener todos los archivos del proyecto. Normalmente un proyecto en PyCharm contiene más archivos, muchos más archivos, que el único archivo de cuaderno de programación que nosotros creamos en JupyterLab. Entonces PyCharm es un poquillo más enredado en ese sentido porque crea más archivos. Sin embargo, debería de funcionar pues igual. Entonces vamos a crear un proyecto, práctica 2, y vamos a venir a abrir esta pestaña que está acá, que se llama Python Interpreter. Python Interpreter es en realidad el compilador o el intérprete que va a ejecutar nuestro programa en Python. Y vean que hay dos posibilidades. Normalmente por defecto aparece esta versión o esta cuestión aquí activada, que es el intérprete virtual. Uno lo puede utilizar perfectamente, no hay problema, pero yo prefiero utilizar el intérprete real de Python, el que nosotros instalamos cuando instalamos Python en la computadora, porque de esa manera podemos controlar más cosas. Podemos controlar, por ejemplo, las librerías que estamos utilizando, podemos quitar y poner librerías de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Por lo tanto, yo prefiero utilizar el digamos un intérprete existente. Y normalmente ya debería de venir seleccionado el intérprete de Python que ustedes instalaron cuando instalaron Python, ¿verdad? La semana pasada. Entonces es nada más de seleccionarlo. Vean que en este caso es el Python 3.8 y está guardado en el disco duro. Vean que aquí aparece una dirección que va al disco duro y a una carpeta que es la carpeta donde está instalado el Python. Si a ustedes les aparece este check marcado, por favor quítenlo para que PyCharm no les cree por defecto un archivo de programa cuando ustedes crean el proyecto, sino que nosotros vamos a crear ese archivo de programa nosotros mismos paso a paso. Entonces vean las configuraciones, le pusimos el nombre del proyecto acá, seleccionamos el intérprete, vamos a utilizar el intérprete que nosotros instalamos, quitamos este check de aquí y ya estamos listos para crear entonces el proyecto. Y volvemos a la ventana y ahora tenemos pues aquí el nuevo proyecto que se llama práctica 2 y aquí tenemos pues el intérprete haciendo referencia a las librerías como les decía antes. Bien, entonces ahora voy a cerrar esto aquí un momentito con esta flecha y vamos a ver varias cosas. Lo primero es que muy probablemente a ustedes no les aparezca esta barra de herramientas por defecto, sino que tendrían que irla a activar aquí a donde dice View, se vienen aquí a donde dice Appearance y le dan check aquí a donde dice Toolbar. Vean que si yo lo quito, desaparece la barra y si yo lo activo, pues aparece la barra. Entonces aquí está la barra de herramientas.
Esa barra de herramientas nos va a brindar alguna información adicional que ya vamos a ver. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo de programa dentro de este proyecto que ya nosotros formamos. Entonces, nos vamos a parquear aquí sobre la carpeta nuevamente, le damos clic derecho y vamos a donde dice New. En New vamos a seleccionar Python File. ¿Ok? Vamos a crear un archivo de código Python. Entonces le damos ahí, le vamos a poner un nombre a ese archivo, digamos, programa 01. Es el primer programa que vamos a crear dentro de este proyecto. Va a ser un archivo de Python y le damos Enter. Y listo. Aquí está el archivo de Python ya creado. Y ven que ya me aparece el editor de texto. Ya aquí puedo empezar a escribir las instrucciones del programa. Ok. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a escribir unas líneas de código. Y más adelante pues vamos a ver algunos detalles adicionales de cómo lo vamos a ejecutar. Yo voy a escribir con un comentario, voy a iniciar una línea de comentarios. Recuerden que cuando nosotros iniciamos un programa es bueno que nosotros documentemos el programa, es una buena práctica de programación, y que nosotros agreguemos información sobre el código, sobre lo que el código hace, fechas y cosas de ese tipo. Entonces voy a escribir un comentario que se va a llamar primer programa utilizando PyCharm. Ok, vean que por defecto el PyCharm tiene una cuestión de revisión ortográfica que únicamente funciona en inglés. Entonces cuando escribimos en español pues obviamente nos detecta errores de ortografía. Pueden intentar quitarlo a ver si a ustedes les funciona viniendo aquí a la barra de herramientas, nuevamente a la ventana de herramientas, pero ahora iríamos a la parte de editor, ingresamos a donde dice spelling e ingresamos aquí donde dice configuración de spelling. En muchas ocasiones pues ya viene marcado acá la parte de proofreading, que es la parte que revisa ortografía, y pues uno se la quita, le dice aplicar y después le dice ok. A mí igual me sigue marcando esto como error ortográfico, pero cuando le doy enter pues ya me lo quita y desaparece el error ortográfico. Entonces voy a escribir otro comentario que se va a llamar variables e instrucciones de entrada y salida. Ese es el tema del programa de esta práctica, ¿verdad? Ok, le vamos a dar enter. Voy a escribir otro comentario que vamos a colocar, por ejemplo, el usuario, que es la persona que lo está programando. En este caso soy yo. Podemos incluir también la fecha de realización, que pues yo este programa lo estoy haciendo el 20 del 08 del 2020, 08, y finalmente podemos incluir versión. ¿Cuál es la versión de este código? En este caso la versión 01 de este programa que estamos haciendo. Bien, entonces esos serían los comentarios. Entonces ahora ya dentro del propio programa vamos a definir algunas variables, pero entonces yo voy a definir una sección que se va a llamar variables con un comentario, y voy a crear una variable que se va a llamar a la cual le voy a asignar el valor de 7. Luego voy a crear una variable b que se va a tener el valor de 10. Vean que esas son variables del programa,
Y vean lo interesante del propio PyCharm. Vean que acá el código, que ya son instrucciones para la computadora, nos aparece en colores diferentes. El comentario nos aparece como en gris, mientras que ahora las variables me empiezan a aparecer como en celeste y los números que le estoy asignando a las variables me aparecen en azul. Entonces de esa manera podemos ir viendo pues el tipo de instrucción que estamos generando. Vamos a crear dos variables, una que se llama A y le estoy asignando el valor 7 en decimal, y B y le estoy asignando el 10 en decimal. Vamos a crear otro comentario aquí y yo le voy a poner suma de dos variables. Y entonces voy a definir una variable que se llama C y le voy a asignar A más B. Vean que ahora, cada vez que yo llamo a una de las variables que ya creamos, me aparecen aquí como sugeridas en esta ventana que tenemos, que se nos despliega cuando empezamos a escribir. PyCharm también nos menciona, nos recomienda algunas funciones ya propias de Python que empiezan con una letra B, como por ejemplo bin, que vimos la clase anterior para convertir números decimales a binario. Y de esa forma, cuando aparecen con una F es porque es una función. También tenemos una cadena de carácter que es bool para identificar datos booleanos, etc. Entonces yo la voy a cerrar y voy a dejarlo de esa manera. Ok, vamos a ver qué tenemos al final. Luego, ya cuando sumamos esas dos variables, vamos a ir a desplegar el resultado. Desplegar el resultado en pantalla. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya una vez que calculamos la suma de A más B, vamos a desplegarle al usuario en pantalla el resultado. Y para eso vamos a usar la función print. Y entre paréntesis, podemos colocar el nombre de la variable que vamos a imprimir, que es la variable C. Ok. Y ya estaríamos casi listos para empezar a ejecutar. Aquí tenemos un warning que no sé qué es lo que me está diciendo. Aparentemente no tengo errores, no sé qué era ese warning, pero cuando ustedes tienen un check acá, significa que el programa no tiene errores de sintaxis. Vean que si yo coloco, por ejemplo, un punto y coma, me aparece un error de sintaxis o un warning en este caso, y me marca el programa aquí con una línea el error que tengo y me dice que tengo un punto y coma al final que no es reconocido, ¿verdad? Entonces recordamos que para definición de variables en Python nosotros no necesitamos colocar un punto y coma al final. Entonces ya quitamos ese warning y nos aparece el check al final. Entonces ya estaríamos listos para correr el programa. Para ejecutar el programa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando lo ejecutamos por primera vez, vean que las opciones de aquí me aparecen apagadas. Estas son los botones que nosotros normalmente utilizamos para ejecutar un programa, pero inicialmente me aparecen apagadas. Cuando voy a correr el programa por primera vez, yo tengo que ir al menú de Run y seleccionar la opción Correr desde este menú. Me va a pedir que cuál es el archivo que quiero correr. Yo le voy a decir que es el archivo programa.py. Y cuando ya lo ejecutamos nos aparece la ventana de salida, que en PyCharm está aquí abajo. Entonces vean que el programa fue y ejecutó con el intérprete que nosotros seleccionamos, el archivo de programa que nosotros creamos, y el resultado en este caso fue un 17, que es la suma de A más B. Vean que A más B es 17. Cuando lo desplegamos aquí nos aparece un 17 aquí abajo y nos dice el programa que el proceso finalizó con código de salida 0, es decir, no hubo ningún error.
Luego, noten que los programas en Python normalmente tienen extensión PY, como está acá y como está acá. Y vean que ahora sí tengo las opciones de ejecución seleccionadas aquí arriba. De tal forma que si yo quiero ejecutar el programa de nuevo, nada más presiono play aquí arriba. El programa se vuelve a ejecutar y me vuelve a lanzar un 17. Yo puedo cambiar las variables, digamos ponerle aquí un 80, volver a ejecutar y ahora la salida es 90, la suma, ¿verdad? Luego podemos cambiar aquí el argumento de la función print para hacerlo un poco más interesante. Vean que cuando yo pongo print y escribo el símbolo de paréntesis, vamos a ver, me aparecen aquí las opciones que yo puedo utilizar dentro de la función, ¿verdad? Variables, separadores, etc. Entonces voy a colocar una cadena de caracteres y voy a escribir sumando dos números. Dentro de las cadenas de caracteres que utilizamos en la función print, sí podemos utilizar tildes. Entonces, voy a escribir sumando dos números A y B. Ok. Y abajo voy a escribir otra función print, que vean que aquí también cuando lo escribo me aparece como una sugerencia los valores o los argumentos que nosotros le podemos dar a la función. Yo voy a colocar entonces ahora C nuevamente, ¿verdad? Para permitirle a Python imprimir el valor de C. Ok, voy a salvar el programa y lo voy a ejecutar nuevamente. Entonces vean lo que aparece, sumando dos números A y B como una línea y abajo aparece 90. Ahora, podemos también ponerlo de esta manera, resultado igual, coma y desplegamos C. Vean que aquí en Python hay algunas reglas de sintaxis que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vean que donde yo escribo esta coma acá, me aparece la coma subrayada como en una cuestión amarilla y me aparece la coma en rojo. Si yo me posiciono, Python me dice cuál es el error. Me dice que el error es que tengo que dejar un espacio en blanco después de la coma. Entonces esa es una regla que tengo que utilizar en Python. Dejar siempre un espacio después de las comas. Entonces ahora deberíamos de presentar también este mensaje antes de desplegar el valor de C. Entonces lo voy a salvar y lo voy a ejecutar. Y vean que ahora me aparece suma de dos números A y B, resultado igual 90. Perfecto. Otra cuestión importante a tener en cuenta en Python es que nosotros podemos correr el programa completo como estamos haciendo en este momento, pero también podemos correrlo paso a paso, que resulta muy útil cuando uno está probando un programa, y eso es una cuestión muy interesante que tiene Python. Por ejemplo, en vez de correrlo completamente con el play, nosotros podemos ir al módulo que se llama depurar o debug, ¿verdad? Y podemos marcar aquí en cualquiera de estas líneas, por ejemplo en la línea 8, y si marcamos en este espacio en blanco, se coloca un símbolo rojo. Ese símbolo rojo significa un punto de freno, digamos un breakpoint en inglés. Es decir, cuando el programa empiece a ejecutarse, el intérprete va a encontrarse esta línea y va a detenerse. Y nos va a permitir luego ir ejecutando el código instrucción por instrucción para ir viendo paso a paso cómo son los resultados que vamos obteniendo. Por alguna razón, cuando nosotros utilizamos un único breakpoint en PyCharm, el programa no se detiene. Entonces tenemos que poner otro en alguna otra parte. Entonces vean que yo aquí puedo poner otro breakpoint aquí en la última línea. Se puede poner en cualquier línea y para quitarlos nada más marcan de nuevo sobre la línea que ustedes tenían.
Entonces yo voy a dejar estos dos breakpoints y en vez de seleccionar play voy a ir a debug para correrlo paso a paso. Entonces vean que el programa empieza a ejecutarse y la línea que tenía el breakpoint, la primera, ahora me aparece en azul, es decir, aquí es donde va a empezar a ejecutarse el programa paso a paso. Aquí es donde está el microprocesador esperando a que nosotros le digamos ejecute esta instrucción. Y se nos abren estas dos ventanas que tenemos acá. Es probable que a ustedes les haya parecido de esta manera, ¿verdad? Donde la consola, que es la ventana de salida, y la ventana del depurador están como superpuestas y tenemos este otro cuadro que se llama frames aquí, generando un poquillo de problema. Entonces, para reacomodarlas, primero venimos acá y quitamos frames para quitar ese cuadrillo que estaba ahí y dejar solo la ventana de consola acá. Luego, para ver variables y para ver consola al mismo tiempo, podemos arrastrar esta ventana de variables y llevarla, digamos, a esta otra parte de acá del programa. Espérenme para ver porque no se quedó donde yo la quería. Vamos a ver, voy a restaurar nuevamente. Voy a quitar el cuadro. Voy a mover consola, más bien. Bueno, entonces va de nuevo. Si a ustedes les aparece la ventana de esta manera, lo primero que vamos a hacer es quitar frames para quitar ese cuadro y luego vamos a tomar la ventana de consola, no la de variables como estaba haciendo yo hace un momento, y la van a arrastrar para abajo para que se marque ese cuadro y vean que ahora sí las vemos aquí las dos juntas. Con esta flecha, posicionándonos aquí en el medio, podemos jalar esta ventana para acá para verlas en dos mitades. Y luego aquí vamos a ir viendo las variables que vamos a ir definiendo durante el programa y aquí vamos a ir viendo la salida que nos van a ir generando las funciones print. Ahora, para ejecutar el programa paso a paso, vean que aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es realizar un único paso, que es con F8. Otra es realizar un paso, pero ingresando las funciones, si la instrucción que vamos a ejecutar es una función. Y aquí vienen otras opciones de paso. La que más vamos a estar utilizando en depuración es el F8, que nos permite ir instrucción por instrucción en nuestro programa, sin ingresar a las funciones que ya Python tiene definidas por defecto. Entonces, por ejemplo, estamos acá, voy a marcar nuevamente en esta ventana para activarla y voy a estripar en la computadora un F8 o ustedes pueden venir a presionar el botoncito acá, ¿verdad? Y vean que la instrucción se ejecuta. Python me dice que creó la variable tipo 8, la variable con 80 como valor, y vean que en la ventana de variable ya me aparece la variable A, que es una variable tipo entero definida con un 80. Ok, entonces si estripo F8 o el botoncillo de nuevo, vamos a ejecutar la segunda instrucción, que es la definición de B. Entonces ahí estripé F8, se crea la variable B con un 10, me aparece aquí la variable 10, la variable B con un 10 de tipo entero. Vean que el programa ahora va por esta instrucción, F8 nuevamente, nos crea la suma, cuyo resultado es un 90. Perfecto, entonces ahora vamos a ejecutar la función print y vamos a ver qué es lo que nos muestra Python. Entonces ya estamos para ejecutar esa instrucción, le voy a dar F8 y vean que ya aquí en la salida, en la consola, me aparece el mensaje que yo estoy desplegando, sumando dos números A y B. Perfecto, y vean que ahora el programa va a ir a ejecutar la última línea, que es el resultado. Le damos F8 y nos aparece el resultado, que es 90, y ya el programa termina porque no hay más instrucciones. Entonces de esa manera podemos ejecutar un programa paso a paso para nosotros verificar cómo están las instrucciones que estamos ejecutando.
Yo voy a quitar los breakpoints, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer otras cuestiones aquí adentro. Por ejemplo, voy a insertar la secuencia de escape n para que ustedes vean el efecto. Si yo ahora ejecuto el programa con esta n aquí en el medio, vean que la línea de caracteres, la cadena de caracteres se me despliega como sumando. Cambiamos a la línea siguiente, dos números A y B, y nos aparece el resultado. Esa es una cadena de una secuencia de escape. Podemos probar la secuencia de escape T. Lo volvemos a ejecutar y ahora más bien lo que nos inserta es una tabulación entre la palabra sumando y la palabra 2. Entonces de esa manera podemos darle formato a las líneas de texto. Si ustedes quieren colocar, por ejemplo, A entre comillas simple, tendrían que utilizar las cadenas de las secuencias de escape para la comilla simple, ¿verdad? Si le damos ejecutar, ven que me aparece A entre comillas simple. Lo mismo sería para la comilla doble, consecuencia de escape si nosotros la queremos desplegar en pantalla, como texto, ¿verdad? Entonces aquí ustedes lo ven. Ok, entonces ahora vamos a hacer otro programa dentro de este mismo proyecto y vamos a explorar también las funciones de entrada y salida. Bien, podemos tener varios archivos de programas en un mismo proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a crear otro archivo para que ustedes vean cómo se hace. Yo voy a ir acá, de nuevo, a la carpeta del proyecto en la parte izquierda, le voy a dar clic derecho, voy a ir a New y le voy a decir Python File, y a este le voy a llamar programa 02 y le voy a dar Enter. Entonces ven que ya ahora tengo los dos programas, el 1 y el 2. En este programa también vamos a crear comentarios. Programa de práctica en PyCharm, por ejemplo. Y vamos a poner funciones de entrada y salida como tema. Vamos a colocar también aquí usuario Alejandro Delgado Castro, y por acá voy a poner la fecha. Hoy es 20 del 08 del 2020 y finalmente versión. Que es la versión 01. Ahora, en este programa lo que vamos a hacer es trabajar con la función input y con la función printf, como hicimos hace un momento, pero vamos a introducir también la función input. Entonces, voy a poner aquí una línea de comentarios y voy a poner recibiendo datos del usuario. ¿Ok? Y voy a crear una variable que se va a llamar nombre. Solo que a nombre yo le voy a asignar el resultado de la función input, y dentro de los paréntesis tenemos que colocar el mensaje que nosotros le vamos a presentar al usuario, que en este caso va a ser por favor digite su nombre, dos puntos y un espacio. Entonces Python va a ir a preguntarnos cuál es nuestro nombre, nosotros lo vamos a leer y ese nombre va a quedar como una cadena de caracteres en la variable nombre. Vamos a crear otra que se va a llamar apellidos, y también con input podríamos poner por favor indique sus apellidos, dos puntos, y lo mismo, ¿verdad?
Le damos Enter. Y al final vamos a crear otra línea que se va a llamar desplegando nombre. Nombre del usuario. Y aquí es donde vamos a usar la función print. Print, y estaríamos desplegando un mensaje, por ejemplo, el nombre del usuario es, dos puntos, terminamos esa cadena de caracteres, vamos a poner una coma, un espacio y colocamos nombre, coma, espacio, apellidos. Y eso es lo que nos va a desplegar en pantalla el programa. Ok, vamos a dar Enter y vamos a ir entonces, vean que no tengo errores, vamos a ir entonces a ejecutarlo. Lo que pasa es que para ejecutarlo vamos a tener que hacer un cambio. Para ejecutar el cambio vamos a ir aquí arriba y vamos a decirle Edit configuración, editar configuración, en esta pestaña de aquí arriba. Y dentro de esta ventana que nos aparece vamos a ir a seleccionar el programa que vamos a ejecutar. Entonces aquí en la pestañita vamos a seleccionar programa 2, le decimos OK, por lo tanto ya PyCharm sabe que tiene que ejecutar el programa 2, le decimos aplicar y le decimos OK. Entonces vean que esto cambia a programa 2. Nuevamente lo podemos ejecutar todo de un solo. Entonces si lo ejecutamos todo de un solo tiro, vamos a ir a la opción de Run y vean que ya me aparece ejecutar programa 2. Entonces vean que ahora donde yo empiezo a ejecutar el programa y me aparece la ventana de consola, me aparece la leyenda que me está pidiendo información, ¿verdad? Me dice por favor digite su nombre. Entonces yo vengo, marco aquí y digito mi nombre, Alejandro. El texto que yo voy a insertar me va a aparecer en verde, como está ahí. Y hasta que yo le dé Enter, él continúa con la siguiente instrucción. Entonces le doy Enter y ahora me aparece la segunda instrucción que dice, por favor indique sus apellidos. Entonces yo voy a poner Delgado Castro. Y le doy Enter, ¿verdad? Y entonces él viene y ejecuta la última instrucción, que sería el nombre del usuario es, entonces nos despliega esa leyenda, el nombre del usuario es, e inmediatamente después nos coloca lo que tenga la variable nombre, que nombre tiene la cadena de caracteres Alejandro, y después nos coloca lo que tiene la variable apellidos, que es la cadena de caracteres Delgado Castro. Ahora, ¿qué pasa si ustedes querían, por ejemplo, dejar un espacio aquí en el medio entre por favor digite su nombre y por favor digite su apellido? Yo podría venir acá y en el programa, ¿verdad? Y en el medio de las dos instrucciones yo puedo poner un print y entre paréntesis nada más pongo, entre comillas, obviamente, la secuencia de escape para obligar al cursor a ir una línea más abajo. Entonces vamos a ver ahora qué pasa. Voy a darle salvar y voy a darle ejecutar nuevamente. Entonces digite su nombre, vuelvo a digitar mi nombre, pero ahora me dejó un espacio aquí en el medio y la instrucción de por favor digite su apellido me aparece más abajo. ¿Por qué? Porque el carácter de escape lo que hizo fue generarme un espacio aquí en el medio. Entonces yo pongo Delgado Castro, le doy Enter y me lanza el resultado final y termina la ejecución del programa. Entonces, vean que yo puedo ir jugando con estas instrucciones. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, la lectura de un número entero. Entonces, aparte de los apellidos, yo voy a colocar edad. ¿Ok?
y edad va a ser un input, y voy a colocar el mensaje entre comilla doble que va a ser: por favor ingrese su edad. Ok, le doy un espacio y ahí está. Entonces, al final voy a poner otro mensaje, digamos print, y voy a colocar un mensaje por aquí: la edad del usuario es, dos puntos, coma, y coloco edad para mostrar entonces en pantalla la edad que el usuario haya colocado. Vamos a salvar y vamos a ir a ejecutar de nuevo completo. Entonces, nombre Alejandro, enter, Delgado Castro, enter, edad yo voy a colocar 32, yo no tengo 32 años, pero digamos que los tengo, le doy enter y me aparece el resultado. El nombre del usuario es taca taca y la edad del usuario es 32. Perfecto. Entonces vamos a ir a ver un detalle adicional, porque esta edad, esta variable que está acá, es una cadena de caracteres. Vean que si yo al final escribo la instrucción type edad, el programa nos va a desplegar el tipo de dato que tenemos en edad. Entonces veámoslo de nuevo, lo voy a ejecutar nuevamente. Alejandro Delgado Castro, edad 32, y me aparece acá Alejandro Delgado Castro y el type no lo veo. Vamos a ver dónde está ese type. Ya sé, se me olvidó colocar esto. Este resultado no es como en JupyterLab, donde el resultado se muestra de un solo tiro, cuando es una instrucción. En PyCharm tenemos que colocar la instrucción print, porque todo lo que queramos mostrar en esta pantalla de aquí, tenemos que usarlo en la función print. Entonces vean que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer print. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? El resultado de la función type de edad. Entonces puedo hacer este tipo de secuencias. Entonces salvamos y vamos a ver el cambio. Alejandro Delgado Castro, edad 32, y ahora sí, me aparece la edad del usuario es 32, y vean que ahora me está apareciendo ya el resultado de la función type de edad, y me aparece un str. ¿Qué significa str? Que 32 o que edad lo que contiene es un string. Por lo tanto, si nosotros queremos usarlo como número, tenemos que hacer un cambio. Entonces vamos a agregar aquí una línea adicional y vamos a poner convirtiendo o transformando edad en un número entero. Entonces voy a crear una nueva variable que se va a llamar edad n. Voy a poner una n para indicar que es una nueva variable y que es un número en este caso. O podemos ponerle edad número para que se entienda mejor, y va a tener el resultado de la función int, que es la función que usamos para convertir cadenas de caracteres en números enteros, y vamos a colocar dentro edad. Entonces edad número va a contener como entero la edad que nosotros insertamos en el teclado.
y vamos a poner aquí un print nuevamente, edad, número, para entonces ver qué fue lo que quedó en esa variable. Vamos a salvarlo y vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces, por favor, digite su nombre. Edad 32. Y vean lo que aparece ahora. Me aparece que la edad del usuario es 32. El tipo de edad normal era un string. Pero ahora cuando desplegamos edad número nos aparece nuevamente el 32. Pero ojo que este 32 ya ahora es un número y no es un string. De acuerdo, entonces vamos a ejecutar este programa paso a paso para que lo vean ejecutado paso a paso también. Entonces ponemos un par de breakpoints donde nosotros queremos interrumpir el flujo del programa y en vez de darle run desde el principio le vamos a dar debug o depuración y nos abre las ventanas que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Y el programa se posiciona en la primera instrucción en el primer breakpoint. Con F8 vamos a ir bajando, ¿verdad? Que es lo mismo que ir estripando de estos botones. Ojo que cuando nos pide edad, nos aparece el mensaje en la consola y se queda este cursor acá con un signo de interrogación en verde. Nos está pidiendo a nosotros que insertemos la información que nos está solicitando. Entonces, hasta que no insertemos la información, él no pasa a la siguiente instrucción. Entonces voy a insertar a Alejandro. En este caso no me aparece en verde, sino que me aparece como en celeste o en gris. Le doy Enter y vean que ya ahora sí recibimos la información y vamos a la segunda instrucción, que es pedir los apellidos. Le damos F8 y nuevamente nos manda a este símbolo para nosotros colocar los apellidos. Delgado Castro. Le doy Enter. Vamos a la siguiente instrucción, que es edad. La ejecutamos. Por favor ingrese su edad. Le voy a decir 32. Le doy F8, le doy Enter, perdón. Y vean que ya aquí me están apareciendo todas las variables que hemos ido insertando. Vean que aparece apellido, ya ahora como un string, Delgado Castro, edad como un string 32, nombre un string Alejandro, y vamos a ir a mostrar estos mensajes en pantalla. Entonces le damos F8, mostramos el primer mensaje, ¿verdad? El nombre del usuario es Alejandro Delgado Castro, imprimimos la edad del usuario es 32, vamos a imprimir el tipo de dato, ¿verdad? Que es un string, ya lo estamos viendo acá, es un string, esto no es un número como tal, sino que es una cadena de caracteres, pero ahora es donde vamos a crear la nueva variable con la edad transformada a entero. Entonces, donde lo ejecutamos, vean que me aparece la variable edad número y ahora en vez de ser string es un entero y tiene el entero 32. Perfecto. Y entonces lo desplegamos en pantalla. Y ya el programa termina su ejecución y salimos del depurador. Ok, entonces ese es el segundo programa que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer uno más. Bien, el último programa que vamos a hacer va a tener un nombre en particular. Nuevamente vamos a ir a parquearnos aquí en el proyecto, clic derecho, nuevo, programa de Python, y le vamos a poner, vamos a ver, le vamos a poner discriminante. Vamos a hacer un programa que nos va a calcular el discriminante de un polinomio, de un trinomio cuadrático. ¿Ok? Entonces, tipo de archivo Python, lo creamos y vean que ya se nos están acumulando aquí todos los programas que vamos teniendo. Uno puede tener pues cuantos programas uno quiera dentro del mismo proyecto. Ya cuando el proyecto tiene muchos programas, pues sí es bueno crear un nuevo proyecto para crear más programas. Dentro del discriminante vamos a iniciar entonces con el comentario igual, programa que calcula el discriminante de un trinomio.
ok. Vamos a poner acá, vamos a poner uso de funciones de entrada y salida y cálculos aritméticos. Cálculos aritméticos, ok. Usuario. Vamos a ponerle fecha 20/08 del 2020 y finalmente versión 01. Bien, en el discriminante nosotros vamos a asumir que tenemos un trinomio que va a tener un cierto discriminante, obviamente. Entonces vamos a poner un comentario. Sea el trinomio ax a la 2 con este techito, con este símbolo como de un techito, es que uno, digamos, representa potencias cuando uno escribe en este tipo de entornos. Cuando uno escribe en este tipo de entornos, uno usa pues ese techillo como para indicar el número 2. Pueden utilizar una comita si ustedes quieren, o una doble comita para indicar la potencia, ¿verdad? Más b por x a la 1 más c, ¿verdad? Eso es un trinomio de tipo general. Entonces, el programa recibe A, B y C del usuario y calcula el discriminante. Eso es lo que va a hacer el programa que nosotros vamos a escribir en este momento. Entonces, lo primero sería recibir datos de entrada, entre paréntesis A, B y C. Ok. Entonces vamos a recibir A primero como un input, y el mensaje del input va a ser, por ejemplo, inserten el valor de A. Ok. Eso sería para insertar A. Para insertar B usamos algo parecido. Input, y entre comillas, inserte el valor de B, y al final C sería input. Vamos a ver, doble comilla, inserte el valor de C. Y ya ahí tendríamos A, B y C. Recuerden que como strings, ¿verdad? Como cadenas de caracteres. Entonces, ahora, una vez que tenemos los datos, vamos a convertir esos datos a enteros o a flotantes, porque vamos a tener que calcular el discriminante a partir de una operación aritmética. Por lo tanto, necesitamos tener esos números como números y no como cadenas de caracteres para que no nos dé error la ejecución de la fórmula. Entonces vamos a tener convirtiendo variables a números. ¿Okay? Y le pueden dar otro nombre o le pueden dar el mismo nombre a la variable. Eso no hay ningún problema. Vamos a cambiar y vamos a asignarle el mismo nombre. Vamos a sobreescribir el valor que tiene y le vamos a poner un valor nuevo. Entonces sería integer de la misma A. Entonces va a tomar el valor viejo que traía A, que era un string, lo va a convertir a entero y lo va a colocar en la variable A. ¿Ok? Luego B sería lo mismo, ¿verdad? Integer de B, y al final C sería integer de C. ¿Ok?
Ya terminamos esa parte. Una vez que ya tenemos a, b y c como números, vamos a calcular el discriminante. Entonces, calculando discriminante. Y el discriminante le voy a poner como nombre, digamos, dis, de discriminante. Ese va a ser el nombre de la variable. Y tenemos que hacer un cálculo. El cálculo del discriminante es la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces ac, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Entonces yo voy a crear un paréntesis porque necesito hacer operaciones adentro. Voy a poner dentro del paréntesis lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es b elevado al cuadrado. Recuerden que con doble asterisco hacemos potencia, b elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Eso es lo que está dentro del paréntesis. Ahora, el resultado de esta operación hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de lo que está dentro del paréntesis, del resultado de lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería tomar lo que está dentro del paréntesis y al mismo tiempo elevarlo a un exponente fraccionario, ¿verdad? A un medio. Esa sería la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Y eso sería el discriminante. Entonces ya tenemos el discriminante como un número. Podría ser que sea un número flotante porque esta raíz cuadrada normalmente no es entera, dependiendo de los valores de a, b y c. Podría ser que no nos dé entera y el discriminante podría ser real, fraccionario o podría ser incluso complejo. Ok, entonces vamos a ir a desplegar los resultados que obtuvimos en la ecuación anterior y entonces ponemos un comentario desplegando los resultados. Ok, entonces vamos a usar la función print igual que siempre y vamos a colocar un mensaje, por ejemplo, el discriminante del trinomio es 2 puntos, coma, y le indicamos cuál es la variable que nosotros vamos a desplegar inmediatamente después, que es dis, el discriminante. Entonces ese sería el programa. Vean que aquí me está seleccionando unos warnings y los warnings me los está indicando aquí en estas dos líneas subrayadas. Vean que no tengo ninguna otra línea subrayada. Entonces es muy probable que estos espacios no van acá. Entonces los quitamos y vean que ya se corrigen los warnings. Perfecto, entonces ahora vamos a ejecutar este programa para ver cómo nos va. Y entonces tenemos que venir aquí arriba, le decimos Edit Configurations y acá seleccionamos el programa que vamos a ejecutar, que se llama discriminante. Le decimos OK, aplicar y OK. Entonces ya ahora tenemos discriminante aquí y lo voy a correr. Entonces vean que me aparece, digita el valor de A, yo puedo indicarle un 1 por ejemplo, digita el valor de B, 7, digita el valor de C, digamos 2, y el discriminante del trinomio es este valor que ustedes ven acá, 6,40, 31, 24, 23, todos los dígitos después de la coma que están acá. Entonces, vean que el programa lo que hizo fue recibir los valores de A, B y C, los convirtió a valores enteros y después los desplegó, bueno, calculó el discriminante como un valor y luego presentó el resultado. Vamos ahora a ejecutarlo paso a paso para ver la ejecución del programa paso a paso. Entonces ponemos un breakpoint acá y un breakpoint aquí al final y le vamos a decir depurar para ir viéndolo paso a paso. Entonces el programa se viene aquí arriba y con F8 vamos a ir ejecutando instrucción por instrucción. Primero le vamos a dar el valor de A, voy a cambiar, le voy a poner un 1
digite el valor de B, ¿verdad? Vamos a darle F8. En B voy a usar, digamos, 4. Y en C digito F8 para moverme una instrucción y le voy a dar, digamos, 2. Le doy Enter y vean que las variables aquí las tengo, 1, 4 y 2 como variables de carácter. Entonces ahora donde las transformo a entero, vean que se actualiza A, cambia a un entero, se actualiza B, cambia a entero, y se actualiza C, que cambia a entero. Y ahora vamos a ejecutar discriminante. Donde lo ejecutamos, vean que nos genera el nuevo resultado y es un resultado de tipo flotante. Por lo tanto, tiene todos estos decimales acá, por lo que cuando lo presentamos en pantalla, perdón, estripé la que no era F8, ya nos aparece aquí el valor del resultado. Vamos a ver dónde está. Aquí está el valor del resultado y el programa termina con código 0. Seguro aquí se alteró un poco el orden por ese comando, que es esa tecla que estripé antes. Bien, entonces aquí tenemos un programa ya bastante funcional que está ejecutando una tarea que nosotros le pedimos que ejecutara, que era el cálculo del discriminante de un trinomio. Podríamos tener programas que calculen otro tipo de cosas y que nos presenten en pantalla los resultados. También podemos adornar un poco más el programa a la hora de desplegar los resultados. Podemos poner un print arriba que diga, por ejemplo, este programa calcula el discriminante de un trinomio. De hecho, este mensaje lo podríamos seleccionar, lo podríamos cortar con control X, ¿verdad? Y lo podríamos desplegar mejor al inicio cuando vamos a pedir los datos. Entonces con control V pegamos esa instrucción y vamos a poner un comentario que se diga bienvenida al programa. Entonces le decimos al usuario, este programa calcula el discriminante de un trinomio. Y entonces ya ahora sí le pedimos los valores y presentamos el resultado. Ok, entonces cuando lo ejecutamos, esta vez lo voy a ejecutar completamente. Ven, aparece esa línea arriba. Este programa calcula el discriminante de un trinomio. Inserte el valor de A, digamos 1, el valor de B, por ejemplo 3, y el valor de C, digamos 2, y el resultado en este caso me dio 1. ¿Ok? Por lo que entonces me lanza el discriminante del trinomio es 1. Y terminamos el programa. Bien, entonces, esto sería lo que tenemos por la clase de práctica de hoy. Y esta semana pues ya les voy a dejar una pequeña tarea donde ustedes van a tener que trabajar un poco con este tipo de entornos, y las instrucciones de la tarea pues yo se las voy a dar en la propia tarea. Muy probablemente ustedes van a tener que generar el archivo .py, y ese sería el archivo que ustedes estarían subiendo a mediación como entrega de la tarea. Ok, un detalle adicional es la forma en la que nosotros cerramos normalmente el PyCharm, ¿verdad? Ustedes pueden dejar estas pestañas abiertas y cuando lo vuelvan a abrir pues vuelve a aparecer el mismo proyecto y los mismos programas acá. Entonces pues nada más ustedes salvan el proyecto acá al final y cierran la ventana. Le dicen que sí quieren salir de PyCharm y volvemos al inicio. Si ustedes quieren ir a buscar los programas o los archivos de programas, pues pueden ir al explorador y tendrían que ir entonces a la carpeta donde ustedes crearon, donde está, digamos, la carpeta de PyCharm. En mi caso estaba aquí en Alejandro, en la carpeta de usuario,
y vean que aquí tengo el folder PyCharm Projects. Y aquí tengo pues un proyecto inicial que hice, una prueba 1, y aquí tengo el de práctica 02 que fue el que hicimos hoy. Cuando ingresamos, aquí están los archivos .py, que son los archivos de código que estuvimos generando hace un momento. Entonces, si ustedes los quieren copiar, pues los copian de acá. Si ustedes borran un proyecto de esta carpeta, pues también se borra de PyCharm, pero entonces hay que tener cuidado. Aquí siempre van a quedar los archivos que ustedes van a ir generando en PyCharm con el código correspondiente, ¿verdad? Entonces, en el caso de la tarea, pues sería tomar uno de estos archivos y subirlo eventualmente a mediación virtual para hacer la entrega. Pero yo les estaría dando las instrucciones cuando en el enunciado de la tarea, que trataría de dejárselas entonces esta misma semana. Entonces eso sería todo por la clase de hoy y nos veríamos en un próximo video. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, nada más me contactan vía WhatsApp o vía mediación virtual o por correo electrónico. Y si tienen más dudas, pues también podemos organizar sesiones síncronas para discutirlas entre todos. Entonces nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.